Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jean-Eddy Saint-Paul, soy haitiano. Yo fui profesor en el Departamento de Estudios Políticos en la División de Derecho, Política y Gobierno en la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, capital, México. Y ahora soy profesor de Sociología y también el director fundador del Instituto de Estudios Haitianos en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en el campus de Brooklyn College. También yo viví en México durante varios años. Incluso estudié mi doctorado en sociología en el Colegio de México. Así que México es un país que me ha dado tanto y es un país que quiero tanto. Aquí en Brooklyn College yo soy profesor de teoría social, misma materia que enseñé durante varios años en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Estoy haciendo este video con un objetivo bien específico, que es el de contestar y plantear una serie de preguntas a mi amigo, el doctor Carlos Corduye Real, quien es doctor en gobierno y actualmente funge como director del Departamento de Estudios Políticos en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Y ambos, Carlos Corduye y yo, un servidor, tenemos un gran interés en la teoría política clásica y contemporánea, y hemos enseñado esta materia tanto a nivel de licenciatura como a nivel de doctorado. He decidido plantear mis comentarios y escribir mis comentarios a Dr. Carlos Corduye, mismos que ustedes están disfrutando a través de este video en YouTube. Y existen varias razones para hacer eso. Primero, yo soy una persona que escribe mucho a mano, me gusta escribir a mano, porque también hay una relación cómplice, una relación de complicidad entre mi mano y mi forma de pensar. Segundo, yo soy un teórico social y me acuerdo que desde el siglo XVII, transitando por el siglo XVIII, XIX y hasta principios del siglo XX, los intelectuales solían intercambiar cartas a través de las cuales expresaron sus ideas, acuerdos y desacuerdos. Por ejemplo, en 1908, Robert Michel, quien es un connotado teórico por su teoría, la ley de oro de la oligarquía, la ley de hierro de la oligarquía, escribió cartas a Max Weber. Por ejemplo, en 1908, Weber escribió una carta a Robert Michel en la cual decía:
conceptos como voluntad del pueblo, voluntad auténtica del pueblo, desde hace mucho tiempo, esos conceptos han dejado de existir para mí. Son ficticios. Si a principios del siglo XX, por ejemplo, Robert Michel y Max Weber intercambiaron cartas, pero en aquel entonces no teníamos plataformas y redes sociales tales como Google, Facebook, Instagram, Twitter, Zoom. Así que yo estoy ocupando un medio tecnológico, pero para enviar un mensaje tradicional. Y este medio está ayudándome a que mi mensaje llegue a mi amigo Carlos Corduye en un tiempo récord, primero. Y segundo, ustedes también tienen la oportunidad de ser partícipes, de participar en este debate. ¿Y cuál es el tema del debate? ¿Cuál es el tema de este debate? Hoy, sábado 4 de abril, Dr. Carlos Corduye escribió lo siguiente a través de una publicación Facebook. Él escribió y lo estoy citando. Si algo demuestran las pandemias es que todos los seres humanos, escribió Corduye, somos uno, mujeres y hombres. Él prosiguió diciendo, personas que pueden quedarse en casa despreocupados por su sustento y personas que se quedan en casa angustiadas porque al día siguiente no tendrán que darle de comer a sus hijos. Este dramático hecho nos obliga a repensar cómo nos estamos relacionando ahora mismo con el dolor de otras personas. Nos obliga a cambiar, a ser sistemáticamente más solidarios. Pensemos que cada uno, como con un donativo mensual, a partir de ahora podemos mitigar algo de ese sufrimiento. Y él lanza las preguntas, ¿cierto? ¿Es poco respecto a la magnitud del problema? Pero, ¿es acaso mejor nada? Preguntó Carlos. Mi compadre sigue afirmando, existen muchas iniciativas civiles ocupadas en la atención humanitaria a las que podemos apoyar en todo el país, en particular los bancos de alimentos en la ciudad de León, por ejemplo, la Fundación León está implementando programas para ayudar a familias en condición de pobreza extrema. El politólogo Corduye no se contenta con solo plantear una idea. Va más allá que eso. Al proporcionar, al sugerir datos de fundaciones donde la gente de Guanajuato y otras partes puede llevar su ayuda y contribución. Primero,
yo entiendo totalmente el sentido general del mensaje de mi compadre Carlos Corduye, quien, basándose en la realidad específica de México, siente como miembro de la sociedad civil, como ciudadano, como intelectual y sobre todo como miembro de la sociedad civil mexicana o en México, de participar en la construcción de una mejor vida ética en México. Y la idea de vida ética la estoy manejando desde una postura hegeliana. La postura de Carlos Corduye es muy congruente con la filosofía política de George Hegel, quien concibe a la sociedad civil como uno de los sitios de la eticidad o como una de las esferas de la vida ética. Se trata de una postura bastante interesante porque Hegel, según Francisco Gil Villegas, quien también fue mi profesor de teoría política, para Hegel la sociedad civil es una de las metas fundamentales, de la filosofía política de Hegel, escribió Francisco Gil Villegas, radicaba en explorar las condiciones posibilitadoras de la reconciliación de la libertad individual con la ética comunitaria. Así que en Hegel, el liberalismo político de Hegel, a juicio de académicos como Carlos Corduye y Francisco Gil Villegas, contiene ingredientes para pensar cómo resolver la tensión existente entre libertad e igualdad. Una tensión que ha alimentado muchos debates en la filosofía política clásica y contemporánea. Empero, me cuesta mucho trabajo entender y aceptar varias de las ideas derivadas de la publicación Facebook de mi amigo Carlos Corduye. Primero, la publicación de Carlos Corduye no dice nada sobre las personas que en este momento, en estos tiempos de cuarentena, no tienen domicilio, no tienen casa. Y estoy pensando en los famosos SDF, sin domicilio fijo, o personas sin domicilio fijos en Francia. También estoy pensando en los homeless de aquí en la ciudad de Nueva York. Pero no hay que culpar del todo al doctor Corduye porque tenemos que recordar que en su publicación quería referirse únicamente a la situación que está ocurriendo en México y más específicamente en la ciudad en el estado de Guanajuato. Pero yo supongo, estoy asumiendo, cuando usamos un marco teórico como el de Hegel, hay que pensar el problema desde horizontes más amplios. Pero mi gran discrepancia con mi amigo Carlos Corduye radica en su idea de solidaridad. Cuando escribió, y lo estoy citando,
este dramático hecho nos obliga a repensar cómo nos estamos relacionando ahora mismo. Nos obliga a cambiar, a ser sistemáticamente más solidarios. Así que mi problema fundamental tiene que ver con la idea de solidaridad y desde dónde Carlos Corduye está manejando esta idea de solidaridad. Yo sé que su idea de solidaridad está desprendida del liberalismo político, pero yo creo que se trata de un liberalismo político que no tiene suficiente fuerza analítica para pensar la solidaridad, dado que se trata de un liberalismo político modelado sobre el velo de la ignorancia de John Rawls y sobre la situación ideal del habla de la que Jürgen Habermas aborda en sus teorías de la acción comunicativa. Yo creo que este liberalismo político está anticuado para pensar seriamente el tema de la solidaridad. Una solidaridad que debería ser fundamentada en el respeto de la dignidad de la persona humana. Una solidaridad que tendría que contemplar las pertenencias múltiples de los mexicanos. El liberalismo triunfante en México no dista mucho de este liberalismo que critica el filósofo del derecho Ronald Dworkin, quien en su libro Sovereign Virtue, The Theory and Practice of Equality, critica este tipo de liberalismo porque este liberalismo, de acuerdo con Dworkin, no hace de la libertad la virtud soberana cuando realmente en la tensión entre libertad e igualdad, la igualdad debería ser la virtud soberana. Concluyo este video un poco polémico con mi compadre y mi amigo Carlos Corduye a lanzar la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el modelo que es más adecuado para pensar en este momento de cuarentena un poco en varios contextos en el mundo? ¿Cómo pensar acuerdos sobre cuál es el tipo de solidaridad que debemos de manifestar con las personas marginadas o las personas colocadas al margen de la economía mundo capitalista, incluyendo las personas marginadas dentro y en el estado de Guanajuato? Pero hay un dicho que dice primus vivere deinde filosofari. Así que yo, en este mismo momento, yo aliento a cada uno de ustedes, a cada persona que está visualizando este video, para tomar muy en serio la sugerencia del Dr. Carlos Corduye, que es la de ejercer, mostrar solidaridad entre ustedes mexicanos, porque no debemos nunca de olvidar que una nación es una solidaridad horizontal. Una nación
es una comunidad imaginaria, como decía Benedict Anderson. Así que cada uno, todas las personas que se puede, yo les aliento a que apoyen a los bancos de alimentos de los que habla Dr. Carlos Cordúez. Los que pueden, yo les aliento a que participen en los donativos mensuales, bimensuales o como usted puede. Concluyo pues al sostener que si bien es cierto que los donativos de los que acabo de hablar son importantes y son gestos de solidaridad hacia los mexicanos que menos tienen, hay que también tomar en cuenta y nunca olvidar que fue este mismo liberalismo desde George Hegel hasta John Rawls, por ejemplo, fue este mismo liberalismo que ha servido como marco teórico, marco analítico de referencia para construir sociedades altamente desiguales, tanto en México, Haití o aquí en Estados Unidos y entre otros lugares. Esta pandemia de coronavirus, yo creo, es una oportunidad porque estamos frente a un riesgo y de acuerdo con, por ejemplo, Ulrich Beck, de acuerdo con Niklas Luhmann, el riesgo es una posibilidad de posibilidades. Así que esta pandemia abre hacia posibilidades de posibilidades. Así que yo creo que a raíz de esta pandemia, es importante para que los que están reflexionando desde la filosofía política, yo creo que es importante que tengamos serios debates sobre los alcances y los límites del liberalismo político en manos de gente tales como John Rawls o Jürgen Habermas. Yo creo que es importante también que nos empezamos a mover para buscar mejores modelos que nos ayuden a pensar sobre el cómo, los procedimientos que nos permitirán resolver la tensión histórica entre libertad e igualdad, para que podamos pensar en mejores formas de inclusión, para pensar las pertenencias múltiples de las personas, así que políticas de reconocimientos para los mexicanos. Yo me quedo aquí. Muchas gracias por su atención. Yo espero que mi compadre Carlos me va a contestar a esta polémica. Pues por favor, que tengan cada uno una muy buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.